por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Aquí tenemos, el apóstol nos está dando un gran problema que existe, pero también nos está dando en el versículo 24 cuál es la solución. Hoy quiero comenzar la serie sobre la cristología. ¿Qué cosa es la cristología? Bueno, vimos la serie pasada de la teología, que era la enseñanza y la doctrina de Dios. Hoy vamos a la cristología, que es la doctrina de Cristo Jesús, de Cristo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el tema número 1, que lo llamé la persona de Cristo. Ese será nuestro primer tema, la persona de Cristo. Y durante las próximas 4 semanas vamos a estar disfrutando del estudio de la cristología, del estudio de Cristo. ¿Por qué vamos a disfrutarlo? Por lo mismo que estaba Pablo hablando en Romanos 3:33. Todos pecaron, pero vamos a disfrutar de cuál es la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución al problema del pecado? Es decir, el Dios hecho hombre, Jesucristo, aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores. De ese vamos a estar estudiando ahora. La cristología bíblica consiste en 2 partes principales: el estudio de la persona de Cristo, pero también de la obra de Cristo. En estas 2 primeras semanas vamos a estar estudiando quién es Cristo, quiere decir su persona, ¿verdad? Y las 2 últimas semanas vamos a estar estudiando qué hizo Cristo, qué fue lo que hizo Cristo, y eso nos vamos a estar refiriendo a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, les pido que pongan toda su confianza y toda su esperanza en lo que van a aprender en referencia a Cristo Jesús. Esa es la solución de todo el problema que existe. No hay otro. Juan 14:6 dice que Él es el único camino que hay. No existen más caminos. No existen más soluciones. El único es Cristo Jesús, y de Él vamos a estudiar a partir de hoy. Entonces, el día de hoy y la semana siguiente consideraremos quién es Cristo o su persona. Vamos a examinar la deidad de Cristo y vamos a deducirlo en lo que son las aplicaciones de la deidad de Cristo para nuestras vidas. Y en la semana siguiente vamos a dirigirlo y a dirigir toda nuestra atención a lo que Jesús hizo por nosotros a través de toda su vida. Cuando hablamos de que vamos a ver a partir de cuando comencemos a estudiar la obra de Cristo, vamos a ver su muerte, vamos a ver su resurrección, vamos a ver su ascensión al cielo, su sesión celestial, donde está sentado Cristo, ¿verdad? Pero no podemos olvidar, cuando estudiamos a Cristo, es su regreso triunfal, quiere decir su segunda venida. ¿Cuántos creen en la segunda venida de Cristo? Amén. Cristo viene por su iglesia. Ahora, el centro de nuestra fe como hijos de Dios tiene que estar centrado solamente en Cristo. Nuestra fe no puede estar en la esperanza, por ejemplo, de un credo, que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, que si tú eres calvinista, que si tú eres arminiano, que si tú eres bautista, que si tú eres esto y que si eres lo otro. Nuestra esperanza no puede estar puesta en esas cosas. Tampoco puede estar puesta en una idea. No puede estar puesta en una experiencia que nosotros tuvimos.
o que alguien tuvo. Nuestra esperanza no puede estar puesta en eso. Por ejemplo, es muy bueno cuando las iglesias tienen servicios de dar testimonios. Pero yo, por ejemplo, no me gustan. Me gusta que el testimonio se lo den unos a otros. O un día, si hay testimonio que el Señor diga, hay que darlo a la iglesia, pues se da. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que basan su servicio solamente en testimonios. Y eso no puede estar centrada, nuestra esperanza y nuestra vida puede estar centrada en eso. Porque, por ejemplo, lo que Dios hizo contigo no quiere decir que lo va a hacer conmigo. Ay, mi hermana, mira, yo estuve fregando y entonces yo oré por el cabezón de mi esposo y al momento se salvó. Pero entonces hay otra que dice, oye, pero yo llevo 20 años y la que se está rompiendo la cabeza soy yo y él no cambia. Entonces para ella funcionó, pero para la otra no. ¿Me entendieron? Ahora, ¿es bueno el testimonio? Claro, el mejor testimonio somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios. No en testimonios, ni experiencias, ni nada de esas cosas. Ni nuestra esperanza tiene que estar puesta en una iglesia. Hay personas que dicen, esta es mi iglesia, pero muchas veces es porque te cae bien la iglesia, o porque es una mega iglesia, o porque te hace sentir como que tú vas al lugar mejor, cuando dice la palabra de Dios, que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces no podemos tener nuestra esperanza puesta en una iglesia, tampoco. Mucho menos en una filosofía. Mis hermanos, nuestra esperanza tiene que estar puesta, debe ser nuestra esperanza. Conocerlo no solo es el principio de la vida cristiana, no, conocerlo a Él es toda la vida cristiana. Como creyentes conocemos a Jesús personalmente. ¿A través de qué? Sí, porque no me vayan a venir ahora mañana y decir, pastor, Jesús se me apareció en el cuarto. Aquí conocemos a Jesús. Por eso es tan importante, mis hermanos, la cristología como doctrina. También, cuando discutimos la persona de Cristo, siempre debemos de tener en mente el gran misterio que nosotros ya hemos visto en predicaciones pasadas, que cuando hablamos sobre la doble naturaleza de Cristo, ¿se recuerdan que hablamos sobre eso? La deidad de Cristo, Cristo Dios, pero Cristo hombre también. Eso no lo podemos obviar como hijo de Dios. Eso es parte de lo que es la cristología, ¿verdad? Cristo, Él es una persona con dos naturalezas. ¿Están de acuerdo conmigo? La Escritura enseña que Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una sola persona. Y te cuento, mi hermano, siempre será así. No podemos dividir la naturaleza de Cristo. Cristo tiene una sola naturaleza. Quiere decir, está la naturaleza de Dios, pero tiene la naturaleza humana en uno solo. ¿Se recuerda la doctrina de la Trinidad? Son tres en uno. Ahora, ¿cómo vemos todas estas situaciones que nos pone la palabra delante y que nosotros tenemos que creer y tener la esperanza solamente puesta en Jesucristo? ¿Dónde vemos en la Biblia que Cristo tiene una doble naturaleza? Bueno, vamos a comenzar con la deidad de Él. Vamos hoy a hablar de la deidad de Cristo. Jesucristo es completamente Dios. Y la enseñanza tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo está completamente, la Biblia llena de esa enseñanza. Que Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Él es mi Hijo amado que tengo complacencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
La hemos visto. Cuando estudiamos la teología, comenzamos hablando sobre Dios Padre, y vimos cómo había una unión entre Cristo y el Padre. Los dos son uno solo, aunque son dos personas diferentes, ¿verdad? Pero Cristo es el Hijo de Dios. Si nosotros conocemos la autoridad que tiene este libro de la palabra de Dios, no podemos nunca ignorar el hecho de que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Hijo de Dios también. Número 1, vamos a ver la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, para que vean que toda la Biblia, toda, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, trata de Jesucristo, toda la Biblia. Vamos a ver la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice en Lucas 24, Jesús le dice a sus discípulos, cuando va camino a Emaús, que el Antiguo Testamento trataba completamente de él. En el Antiguo Testamento vemos profecías relacionadas con la venida de Cristo y con su reino triunfal. Aprendemos cómo Él ha trabajado para la salvación de su pueblo desde antes de la fundación del mundo y desde el comienzo de todas las cosas. Por ejemplo, Lucas 24:44, mira lo que dice. Y les dijo, esto es Cristo hablando, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? El Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo se habla en toda la Biblia, porque todo se refiere a Cristo. Ahora, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Número 1, Daniel dice que Jesús es el Hijo del Hombre. Vamos a ver. Daniel 7, 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando? Aquí el Hijo del Hombre recibe adoración de todas las naciones, según Daniel, o la visión que Daniel tenía. Y tenía un gobierno o un reino eterno. Quiere decir, nunca iba a acabarse ese reino. ¿Quién más podría hacer eso sino alguien divino? Ahora, surge una pregunta. ¿Y quién es este Hijo de Hombre? Jesús, Él mismo, se atribuyó claramente el título. Y lo dice en Mateo 25, 31 y 32. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ese es Jesús hablando. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yo soy el Hijo del Hombre. Eso me corresponde a mí. También en el Antiguo Testamento vemos a Jesús como el Hijo de David. Segunda de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, ojo acá. En este versículo específico, cuando dice Él edificará casa a mi nombre, se está refiriendo a Salomón. Salomón, el hijo de David, ¿verdad? Dios le dijo a David:
por haber David hecho lo que había hecho, él no iba a ser el que le iba a construir el templo, sino le dijo, tu hijo será. Bueno, cuando dice, él edificará casa a mi nombre, ese es Salomón, se está refiriendo a Salomón. Pero después dice, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Salomón era el próximo en la línea de sucesión de David. Sin embargo, el reino se iba a extender mucho más allá del reino de Salomón. El reino se iba a extender hacia el futuro. Y lo vemos en las palabras que dice, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Se estaba refiriendo ¿a qué? Al trono de David, al reino, el que se iba a sentar en el trono de David. ¿Quién? El Señor Jesucristo algún día se sentaría en el trono de David. Y ese fue el mensaje que el ángel Gabriel le dijo a María. Mira lo que dice Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de su padre David. ¿De quién se estaba refiriendo? Jesús. Entonces, esta promesa también fue cumplida. Esa se cumplió cuando vino Jesucristo. Jesucristo, mis hermanos, es un descendiente directo de la línea de David, de la descendencia de él. Pero su reinado se establecería y para la eternidad. Ahí vimos la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, dictada por Daniel cuando dice que venía el Hijo del Hombre. Ya vimos que era Jesús. Cuando viene David y escribe que venía el Hijo de David. Y ya lo acabamos de ver que Jesús era el que se iba a centrar, era la promesa, en el trono de él para siempre. Esa es la deidad de Cristo, Cristo Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Pudieron ver en el Antiguo Testamento que Cristo es Dios, ¿verdad? Que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver en el Nuevo Testamento. Dice Juan 1:1. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era, número 1, Jesús. En el Nuevo Testamento es llamado Dios y Señor. Y aquí vamos a ver 6 formas que en el Nuevo Testamento nos dicen que Jesús es completamente Dios. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y los cuales? Esta semana vimos ese versículo, ¿verdad? Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales, según la carne, vino Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Cristo es Señor. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Otra manera de ver que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor. La deidad de Cristo en el Nuevo Testamento fluye por todo lugar. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Deidad de Cristo. Él es Dios. Y este Juan 10:30 es la declaración más clara de su divinidad cuando expresó esas palabras. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza sí son unos. No son la misma persona. Dios Padre, Dios Hijo. Pero en esencia y naturaleza son Dios. De aquí que Jesús no es un simple buen maestro, como dicen muchos por ahí. Sí, Jesús es un gran profeta, fue un buen maestro. No. Jesús es Dios. Y esa declaración no nos puede dar lugar a ninguna duda, que Jesús
en Dios. Los líderes religiosos deseaban matarlo porque sus leyes decían que cualquiera que proclamase ser Dios debía de morir. No había nada que pudiese persuadirlos de que la declaración de Jesús era verdad. Yo y el Padre, uno somos. Por eso lo querían matar. ¿Sabes por qué hay veces que te quieren matar y no te quieren ver ni en los centros espirituales? Porque tú eres hijo de Dios. Porque tú proclamas a Cristo. Porque Cristo vive en ti. Por eso hay muchos que no te quieren ni ver. Hay más, ni te invitan a sus cosas. La deidad de Cristo en el Nuevo Testamento también la vemos como cuando se presenta como el objeto de la fe y la confianza del creyente. ¿Cuál es el objeto de la fe? Cristo es el objeto de la fe. ¿Dónde debe estar puesta nuestra confianza? En Cristo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿Y después qué dice? Si Él no fuera Dios, ¿por qué Él iba a decir creed también en mí? Blasfemaría ahí. Dice creed en Dios y creed también en mí. Esto es lo que hacen los creyentes cuando ponen toda su confianza en Cristo. En 1 Tesalonicenses 1:3 la palabra dice: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra obra, lo que hacemos es para Él, porque Él es el Señor de nuestra vida, porque Él es Dios. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y después ¿qué dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De quién está hablando ahí? De los dos. Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo es Dios, deidad de Dios. ¿Verdad? Ahora, la pregunta es, si nos vemos ahí, si vemos el versículo ¿cómo entonces tenemos la vida eterna? ¿A través de quién? De Jesucristo. Jesús lo dice bien clarito ahí. Conociendo al Padre, ¿a través de quién? De su Hijo Jesús. Mira, hermano, no hay salvación si no es a través de Jesucristo. No es a través de una religión, no es a través de una denominación, no es a través de un hombre, no es a través de un papa, es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 4. Jesucristo también se presenta como el objeto de la adoración del creyente. Aquí usted pudo ver cómo el Señor, a través de estos músicos, está trayendo cánticos nuevos. Pero no sé si usted se ha dado cuenta, toda la adoración que cantamos aquí es para Él. Aquí no se lleva la gloria a nadie. Aquí cuando usted venga a adorar a Dios, levante sus manos y adore a Dios. Porque esas canciones son dirigidas para Él. El servicio es para Él. Lo que se predica es para Él. La escuela bíblica es para Él. Todo es para Él. Y si no es así, yo le doy permiso que se levante y se vaya a la iglesia. ¿Por qué? Todo es para Él. Todo es de Él, por Él, para Él. Todo es para Él. Jesucristo debe ser el objeto de toda adoración. Mateo 2, del 10 al 11, dice: cuando vieron las estrellas, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Y postrándose, ¿qué le hicieron? Mi hermano, el único que tú puedes adorar es a Dios. Al único que tú te puedes postrar delante de Él es a Dios.
Es más, Jesucristo nunca le dijo a ninguno, oye, levántate. Sin embargo, Pedro sí le dijo al otro, dijo, no, levántate, levántate, aquí el único que tiene, que hay que adorar es a Dios. Yo no, yo soy un hombre igual que tú. Sin embargo, Jesucristo tú nunca le ves diciendo a alguien, no me adores. No, sí, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, de incienso y de mirra. Y ahí hay una enseñanza tremenda, pero no hay tiempo para todo eso. Todo eso trae unas enseñanzas muy bonitas. Dice Juan 5:23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Romanos 3 no está errado, ¿no? Cuando dice que no todos los que están circuncidados son hijos. Porque la circuncisión viene ¿de qué? Del corazón. No todo el que dice ser israelita es israelita. Lo vimos en Romanos 9. ¿Por qué? Porque el único que tiene honra y gloria es Jesús. Y si tú no honras a Jesús, no me puedes decir que tú amas al Padre. Estos sectarios que tenemos por ahí, por las calles, yo amo a Dios, pero Cristo no es Dios. Cristo es un profeta. Si tú no amas al Hijo como Dios, tú no me digas a mí que tú amas al Padre, porque dice la Biblia que no, que eres un falso. ¿Me están entendiendo? Es descrito como Dios y realizando las mismas obras de Dios. Otra señal de que Jesucristo es Dios. Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a leer un poquito. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Déjame pararme ahí. Yo tengo que ir al culto de la iglesia tal, porque ahí va a ir tremendo profeta. Y me va a decir qué no voy a hacer, y qué esto, y cómo aquello, y de todo. ¿Cómo nos habla el Padre ahora? ¿A través de quién? Del Hijo, y el Hijo es el Verbo. Entonces, ¿para qué tú tienes que ir a ver a nadie? Si aquí está. Ahí está. Ahí está. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Mi hermano, ¿quién es el único que perdona pecados? ¿Y para qué van a confesarse al cura? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿El nombre de quién? De Cristo Jesús. Mis hermanos, en Cristo estamos completos. No hay más nada que buscar. Ahí está toda la verdad. Cristo es Dios. No solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino también es Dios. Él es Dios mismo. El Dios que habló en la época del Antiguo Testamento es eterno. Es ese que tuvo parte con el Padre en la creación del mundo. ¿Sabían que Cristo creó el mundo también? Él fue el que creó el mundo. Por Él fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Él es la plena revelación de Dios. Pero Señor, muéstranos al Padre.
Oye, pero tantos años llevo al lado de ustedes y no han visto la gloria del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. Él es Dios. Número 6. Se supone que Cristo fue preexistente como el Hijo Eterno de Dios antes de su creación. Esto aquí es un punto importante, porque está enfatizando que Jesucristo, siendo Dios mismo, siempre ha existido. Siempre ha existido. Dios el Hijo siempre ha existido. No es que Jesús, un ser humano, se convirtió en Dios de alguna manera, como dicen por ahí. No es que Él se convirtió en Dios. No, no, no. Él siempre ha sido Dios. Desde el comienzo de todas las cosas, antes de la fundación del mundo, Él lo hizo todo. Él es Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Pero eso es otra cosa también. Muchos lo tienen como Dios, pero muy pocos lo tienen como Señor. Y Él es Dios y Él es Señor. Él ahora te vino a salvar, pero va a venir un momento que va a ser el juez. Y ahora, ¿qué me puedes decir? Y te cuento, ese juez no es como los jueces que hay por aquí o las personas que tú compras con tu dinero. ¿Con qué dinero puedes comprar a Jesús? Si Él es el dueño del oro y la plata. Ahora es Salvador. Pero mi hermano, hazlo Señor de tu vida, porque un día va a venir como juez. ¿Cuándo? En su segunda venida. Saben que la segunda venida de Cristo no sabemos cuándo es, porque nadie sabe. Pero mi hermano, estamos en momentos difíciles y hay señales de último tiempo. Deberíamos estar no preocupados, porque para el cristiano el morir es ganancia. Y que venga Cristo debe ser nuestra mejor, pero el que no conoce a Cristo debe estar bien preocupado, porque el infierno sería su destino. No es que Jesús se convirtió en Dios de alguna manera por su nacimiento milagroso o su maravilloso bautismo. Eso no lo hizo Dios. No, es al revés. Dios, la segunda persona de la Trinidad, adquirió una naturaleza humana después de su naturaleza divina. ¿Qué era primero Dios? Dios. La encarnación no es una sustracción, sino una adición a Él. No es que Jesús era hombre y entonces le añadieron ser Dios. No, 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 no. Él es Dios y se hizo hombre. Por un plan, por un propósito. Ese es el propósito. Para salvarnos. Ese es el propósito. Segunda de Timoteo 1, de 9 al 10. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la vida, a la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué es tremendo? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo aquí está dando un resumen del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Qué vino a hacer aquí? ¿Cuál era su obra? Dios dice,
Dios Pablo dice, Dios nos ama, nos llamó y envió a Cristo para que muriera por nosotros. Nadie podía morir por nosotros, nadie, ningún ser humano puede morir por ti y darte perdón de pecados. Eso solo le corresponde a Dios. Alguien que recibiera toda la ira del Padre. Ninguno de nosotros podemos serlo. Solo Dios pudo recibir la ira de Dios. ¿Vieron eso? Solo Dios pudo recibir la ira de Dios. No hay de otra. Podemos tener vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, porque con su resurrección Él destruyó el poder de la muerte. Cuando Él resucitó, cuando escucharon esos pasos, que Él salió de la tumba, ahí venció la muerte. Y ahí nos dio la esperanza a nosotros que resucitaríamos juntamente con Él. Amén. No merecemos ser salvados, pero Dios nos ofrece la salvación de todos modos. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y aceptar su ofrecimiento. Cristo es Dios. Hay que creer en Él. Y aún el creer es de Él. Así que, pastor, pero que no me estás dando chance. ¿Está aquí? Pastor, pero yo quisiera por lo menos tener parte de la historia. Sí, tú tienes parte. Tú pusiste el pecado. Tú pusiste el pecado. Todo lo otro le pertenece a Dios, le pertenece a Jesús. Es de Él. Todo es por Él, para su gloria, para su honra. Todo es para Él. ¿Cómo podemos ver la deidad de Cristo en la salvación? El mensaje constante de la Biblia es que ningún hombre común podría alcanzar la salvación por sí mismo, mucho menos en nombre de otros. La salvación es del Señor, según declara Jonás 2:9. Dios mismo logra esta salvación y lo hace en la persona de su Hijo. Vamos a ver Colosenses 1:19-20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Y entre cielo y tierra, todo lo que hay es de Él. Aún lo que está debajo es de Él. Todo es de Él, para Él. La muerte de Cristo abre un camino para que todos puedan venir a Dios. Puso a un lado el pecado que nos impedía disfrutar de una relación correcta con nuestro Creador. Esto no significa que todos han sido salvos, sino que el camino ha sido abierto para todo aquel que confía en Cristo pueda ser salvo. Cristo, mis hermanos, es nuestra única esperanza. Si tienes tu esperanza puesta en otra cosa o en alguien más, estás mal. Pero vimos la deidad de Cristo en la salvación, pero también la deidad de Cristo es importante para nuestra vida cristiana. Nuestra salvación no es una especie de transacción para salir del infierno. Sí, porque muchos dicen, voy a recibir a Cristo para salir del infierno. Bueno, es que tú mismo no puedes ni recibir a Cristo, ¿qué te parece? Mucho menos para salir del infierno. Cuando tú estás en Cristo, el fruto que tenemos que dar es nuestro corazón, ¿qué? Regenerado. Muchos vinimos a los pies de Cristo equivocadamente, pero cuando Cristo cambia nuestro corazón, ya nuestras intenciones no son las mismas. Voy a la iglesia a adorarlo a Él, voy a la iglesia a servirle a Él, voy a hablar a mi hermano,
voy a predicar su palabra, voy a hacer los mandamientos que Él me dijo, tengo que obedecer a Él porque Él es mi Señor, no porque me va a salvar del infierno, no, porque Él es mi Señor, porque yo lo amo a Él. Segunda de Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba? Amén. Eso debe dar miedo, terror. Yo soy cristiano. Muéstrame tu fe con tus obras. Mis hermanos, si estás luchando fuertemente contra el pecado y la tentación, cuando naciste de nuevo te convertiste en una nueva persona, fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. El pecado nunca, jamás será inevitable para el cristiano, pero ya no nos define. Ya el pecado no nos define. Quiere decir, ya no vivimos una vida de pecado. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nosotros somos de Él. Para concluir, ¿cómo deberíamos salir con lo que hemos aprendido hoy acá? Por un lado, deberíamos buscar conocer más a Cristo, permanecer en Él, escuchar su palabra. Mira lo que dice John Owen. John Owen dice, no le aman porque no lo conocen. Wow, esa está dura. No le aman porque no lo conocen. No leen la Biblia porque no lo conocen. No oran porque no lo conocen. Si lo conocieran, todas esas cosas estarían automático, sin que nadie nos dijera nada, porque eso es nuestra naturaleza, ese es nuestro corazón regenerado ahora, todo es para Él. Dice Juan Calvino, ya que en Él, ¿en quién? En Cristo, abunda la abundancia de toda clase de bienes, bebamos de esta fuente nuestra de plenitud y de ningún otro. Bebe, bebe Cristo, come Cristo, cómete esa Biblia, vive para Él. Deberíamos de adorar a Cristo como nuestro Dios en todo. Dice Pablo, 2 Corintios 4:6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Familia, no hay mayor belleza, no hay mayor gloria, no hay mejor amor que el de Dios. No lo hay. No te puedo decir otra cosa. Él es nuestro profeta, Él es nuestro apóstol, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Dios, Él es nuestro pastor, Él es nuestro amigo, Él es nuestro hermano mayor. En Cristo estamos completos. Estamos completos. Él es sacerdote, Él es rey. Él es digno de adoración. Él es digno de temor, de asombro, de devoción. Él es digno de todo. Él es supremo, Él es exaltado. Él se humilló en una cruz sin tener que hacerlo por ti, por mí. Él tomó nuestros harapos sucios, todos los sucios, nos visitó con su brillante justicia. Él nos justificó. Pero un día regresará.
y nos vamos a sentar con Él en la mesa del banquete, de la cena, de las bodas del Cordero. Nosotros somos su novia, la novia pura y radiante, que tiene un novio divino. Mis hermanos, es tiempo de sentarnos y reflexionar. Los tiempos están duros, los tiempos están malos. Solo Cristo es la esperanza. Nuestros hijos lo que necesitan es escuchar de la palabra de Dios. Nosotros, los padres, necesitamos escuchar de la palabra de Dios para entonces podérsela decir a nuestros hijos. En Cristo estamos completos. Es que, pastor, es que yo no entiendo la Biblia. Mira la frase del día que nos vamos. Y esta frase es de Steve Lawson, uno de los predicadores que van a estar allá en la conferencia con nosotros. Dice, la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Repítalo. La Biblia no es difícil de entender. El pastor, es que yo no la entiendo. No, tú sí la entiendes, tú lo que no la aceptas. Simplemente es difícil de aceptar. No la queremos aceptar. Mira, pastor, yo sí, mira, ven acá, mi hermano, ¿qué pasa? Que no, que mi matrimonio, que no sé qué. Pero tú sabes lo que dice la Biblia. Claro, pastor, que yo, la esposa tiene que estar sometida al esposo, pero yo tengo que amarla más que a la iglesia, a Cristo mismo, y que no sé qué. ¿Por qué no lo haces? Si lo sabes. ¿Sabes por qué no hay un cambio en tu matrimonio, en tu familia, en ti mismo? Porque no lo haces, no obedeces lo que tú sabes que dice la Biblia. Por eso la Biblia no es difícil de entender. La Biblia simplemente es difícil de aceptar, eso sí. Los insto a que sigamos buscando del Señor. Aprendamos más de Cristo. La semana que viene vamos a ver algo más de la persona de Cristo, para después pasar a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Perdona todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muchas veces hacemos cosas y no entendemos la magnitud de lo que hacemos. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. A entender, Señor, tu deidad, que tú eres Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tú eres nuestro Dios, pero al no entender, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú gobiernas nuestra vida, que sin ti no somos nada, separados de ti nada podemos hacer, que a ti te plació por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, regalarnos una salvación tan grande. No lo merecíamos, merecíamos lo contrario. Escudriña nuestros corazones, Señor. Escudriñanos, Señor. Señor, ahora queremos participar de la cena, esa que tú dejaste, Señor, para que conmemoráramos tu sacrificio en la cruz del Calvario. A ti te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces.